Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Buenas tardes. Sí, se Bueno, escucha. Buenas tardes. buenas tardes, ya comenzamos en breve. Buenas tardes, chicos, alumnos. Bueno, tengo ahí un alumno que está con el nombre Nene. ¿Quién es? Hola, profesor, buenas tardes. Yo, Nené Oroquieta. Está bien, Mirta. Es mi nombre que me dice todo el mundo. Está bien, listo. Ahí ya está. Bueno, ahí vamos a comenzar. Bueno, la intención de esta primer clase, que es la primer clase virtual sincrónica, es ver algunos de los temas que ya hemos visto en forma presencial y agregarle algunas operaciones de las cuales hemos tratado por arriba en las clases y ahora nos tendríamos que empezar a enfocar. Vamos a empezar con un breve repaso de las cosas que hemos visto hasta ahora relativas a la unidad 3, en donde básicamente los temas principales son variables, constantes, datos simples y el agregado que hacemos hoy, que son operaciones que hemos visto muy por arriba y hoy vamos a tratarlas con más profundidad. Bueno, haciendo un poquito un recorrido de los temas que hemos visto, arrancamos hace poco con variables y vimos el concepto de qué era una variable, ¿sí? Básicamente podemos resumirlo a que se trata de un objeto o un contenedor o un espacio en la memoria que sirve para guardar un dato. Básicamente las operaciones que se pueden realizar sobre la variable son de escritura y de lectura de datos, y algunas características que tienen las variables son justamente que permiten en la ejecución del programa ir modificando su valor o alterando su valor durante la ejecución del programa, o en el caso de que construyamos un algoritmo y utilicemos variables en un algoritmo. Las formas en que pueden ir cambiando las variables van a depender de qué tipo de operación hagamos sobre ellas. Al mismo tiempo empezamos a ver qué era una constante y vimos que también era un espacio en la memoria que servía para guardar un dato, pero a diferencia de la variable, esta no cambia durante la ejecución. Es decir, una vez establecido inicialmente el valor en la constante, una vez que comenzamos a ejecutar el algoritmo o
ejecutar el programa, su valor no varía, no cambia en todo el algoritmo. Algunas diferencias de estilo al escribir una constante son: las constantes se escriben habitualmente en mayúscula, las variables se escriben siguiendo distintos estilos, se pueden escribir en minúscula, se pueden escribir con su primer letra en mayúscula. Si la variable está compuesta por varias palabras, habitualmente se las escribe todas juntas a las palabras sin dejar espacios, y en caso de querer separarlas podemos utilizar guión bajo para unir las palabras y conformar un nombre completo de una variable. O también puede ser de una constante, pero habitualmente las constantes se resumen a una única palabra y están en mayúscula. De aquí surge que aparece un término que se llama identificador. El identificador básicamente es una combinación de caracteres y de dígitos que se suele utilizar para poner el nombre a distintos componentes del programa, tales como variables, constantes, funciones, tipos de datos y otros componentes más. Los identificadores básicamente le dan el nombre a una variable, a una constante o una función, y se hace distinción de esta palabra, en particular en los algoritmos y en la programación, debido a que tanto en los algoritmos como en la programación existen palabras reservadas que solamente son de uso exclusivo para operaciones, funciones y estructuras que realizan funciones específicas tanto en el algoritmo como en los lenguajes de programación. Entonces, de esta manera es por eso que aparece el término de identificador, para claramente decir, bueno, todo lo que podamos utilizar en un algoritmo o en un lenguaje de programación que sea de creación propia para resolver o solucionar un problema, tiene que seguir ciertas reglas. Las primeras y las habituales es que comienzan con letras, los identificadores. Pueden, dependiendo de algunos lenguajes, pueden comenzar con algunos símbolos especiales, tales como un guión bajo o el símbolo pesos, y pueden ser acompañados por dígitos. Vimos algunos ejemplos en pseudocódigo de cómo se definen las variables. A modo de síntesis, vimos que se definen con la palabra definir, el nombre de la variable, y a continuación el tipo de dato que va a almacenar la variable. Algunas de las operaciones que se van a realizar sobre las variables básicamente son las de asignación. Hoy vamos a ver las de lectura y escritura y profundizar un poquito más la de asignación. También con las variables vimos que también se pueden construir expresiones. Estas expresiones pueden ser de tipo numérica o matemáticas, en el caso de realizar cálculos. Pueden ser operaciones de tipo relacionales, donde intervienen los símbolos de menor, mayor igual, igual o distinto. Y también tenemos expresiones en donde intervienen funciones vinculadas al tipo de dato carácter o al tipo de dato cadena. Otras operaciones que se pueden realizar con las variables, claramente acá podemos ver en el ejemplo, es la operación de escritura, que se remite a la operación escribir. Y yendo específicamente a un lenguaje de programación en Pascal, vemos que se puede pasar o transferir la información de un algoritmo a un lenguaje de programación en particular, sabiendo las reglas de sintaxis y de semántica que maneja el lenguaje de programación.
en caso de particular del lenguaje de programación de Pascal. Es un lenguaje que es fuertemente tipado, es decir, hace mucha referencia a los distintos tipos de datos y es muy respetuoso de los distintos tipos de datos que podemos encontrar en un algoritmo. Tiene una sintaxis bastante estricta. Cada instrucción u operación requiere que termine en un punto y coma. Tiene una estructura, el programa, que habitualmente comienza con la palabra program. Luego se utilizan lo que llamamos headers o encabezados que pueden llegar a contener en su interior operaciones básicas tales como de lectura y escritura en un lenguaje de programación. Luego vienen las declaraciones de las variables y luego viene el programa principal que comienza con la palabra begin y termina con la palabra end. En el medio también podemos encontrar la definición de funciones y un poquito más arriba de la definición de funciones podemos encontrar también los prototipos de funciones que un poquito más adelante incorporaremos o veremos algunos ejemplos como para que quede claro de qué se trata las funciones y los prototipos de funciones. Por el momento, esta sería la estructura que hay que replicar o entender. Tiene un comienzo, el programa, tiene una definición de variables que voy a utilizar en el programa, y el programa en sí, la parte principal del programa, está encerrada entre las palabras begin y end. Viendo un poquito los distintos tipos de datos que podemos utilizar en un algoritmo o en un lenguaje de programación, vemos, bueno, que en particular un tipo de dato es una clase o conjunto de objetos ligados a un conjunto de operaciones para crearlos y manipularlos. Particularmente, bueno, un dato es una representación de un objeto del mundo real, donde se pueden modelizar aspectos de un problema que se desea resolver en un programa sobre una computadora. Vimos que existen distintos tipos de datos, y esos tipos de datos se utilizan en los algoritmos, y en particular los primeros datos que vamos a ver se llaman simples y están clasificados en numéricos, lógicos y de tipo carácter. Dentro de los tipos de datos simples están los numéricos, que tienen dos clasificaciones a su vez, que son los números enteros y los números reales. Y a partir de estos tipos de datos que podemos utilizar en los algoritmos, se asocian las distintas operaciones que se pueden realizar sobre ellas. Las operaciones básicas son las matemáticas, se trata de la suma, la resta, la multiplicación, la división, división entera y módulo. Y también aparecen otras operaciones que también vinculan a los números, tales como la igualdad, la desigualdad, y las operaciones de orden que están vinculadas a las operaciones de menor, mayor, menor igual, mayor igual. Dentro de los tipos de datos simples también están los lógicos, y aquí conectamos con la primera unidad, donde vimos lógica proposicional y vimos las conectivas básicas que se estudian en la lógica, que son la negación, la conjunción y la disyunción. Aquí también se aplican en forma de operaciones lógicas con ese término, y también arrojan un valor de verdadero o falso cada una de estas operaciones, al igual que lo hacían antes en la lógica proposicional. Los otros tipos de datos que podemos encontrar son caracteres. Los caracteres pueden estar conformados o por letras o por números o símbolos especiales, y a su vez el conjunto de caracteres conforma un tipo de dato que también se conoce como cadena, que habitualmente no se ve dentro de los datos simples porque se trata de un dato compuesto, pero bueno, se asocia también porque tienen ciertas operaciones similares, o se pueden realizar ciertas operaciones similares entre los tipos de datos de carácter y de cadena. Las operaciones que se pueden realizar
también con los tipos de datos de caracteres son de tipo relacionales, es decir, nosotros podemos comparar caracteres, se puede comparar el carácter A con el carácter Z, por ejemplo, y saber si uno es menor o mayor que otro, es decir, si se encuentra antes o después en nuestra lista del abecedario, si son iguales o si son distintos. También son operaciones que se pueden realizar sobre los caracteres. A la izquierda se encuentra un poco más detalle la tabla de operadores numéricos, relacionales y lógicos. Y de allí es que teniendo los tipos de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre esos tipos de datos, es que se pueden realizar distintas expresiones. Las expresiones más comunes son las aritméticas, y las aritméticas tienen un orden de precedencia o de prioridad, indicado en la tabla que se ve en la diapositiva. El operador de paréntesis tiene prioridad, después los signos unitarios más y menos, más y menos, también tienen prioridad. Después le siguen la multiplicación, la división y el módulo, que es básicamente la operación que obtiene el resto de una división. Por último, le siguen los operadores de suma y resta. Los operadores de suma y resta, a no confundirse con estos operadores que están en la segunda línea, son operadores que vinculan dos números. En cambio, los operadores que están enunciados en la segunda línea vinculan un solo número. Ya en el caso del más y menos, habitualmente se ven en otros lenguajes de programación, pero el signo más y menos aplicado a un número se hace en forma unitaria y básicamente lo que hace es determinarle el signo al número. Acá hay algunos ejemplos que ya hemos visto, y también hemos visto algunos ejemplos de conversión de una expresión matemática o algebraica a una expresión matemática algorítmica, en donde básicamente se transforman de una forma matemática a una forma algorítmica, siguiendo obviamente las normas de precedencia o las reglas de precedencia y las operaciones con que hay que transformar, siguiendo las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia en este caso, en algunas de ellas, la raíz cuadrada también. Estas son algunas de las expresiones que podemos encontrar en un algoritmo. Las expresiones relacionales, bueno, claramente hemos visto de que vinculan los operadores relacionales con los números. Esas se pueden seguir haciendo a través también con los números, con tanto los números enteros como reales, y siempre su resultado arroja un valor de verdad o de falsedad. Y de allí es que podemos observar que se pueden construir proposiciones lógicas utilizando operadores relacionales. Y posteriormente podemos ver que también se pueden utilizar estas proposiciones en la construcción de proposiciones compuestas que van a incluir o acompañar en las proposiciones van a estar acompañadas por conectivas lógicas, o mejor dicho, por operaciones lógicas en los algoritmos. De las expresiones lógicas, claramente se puede observar que tenemos la negación, la conjunción y la disyunción, que se conocen en pseudocódigo con las palabras no y o. Las expresiones lógicas pueden, y de hecho son proposiciones compuestas porque poseen una conectiva lógica o una operación lógica, y eso ya las transforma en proposiciones compuestas, y siguen también las mismas tablas de verdad que hemos visto en la lógica proposicional. A la derecha vemos algunos ejemplos
de proposiciones compuestas. Bien, ahora vamos a introducirnos un poco en lo que hacíamos referencia antes, en la operación de asignación. Claramente podemos observar que la operación de asignación es la forma en que tienen los algoritmos de almacenar valores o datos a una variable. Y se representa con el símbolo u operador de una flecha hacia la izquierda. En Pascal es el 2 puntos y el igual. Se conoce como instrucción o sentencia de asignación en los lenguajes de programación, ¿sí? Claramente hacemos la distinción entre un algoritmo y un programa. Un algoritmo está construido en pseudocódigo y un programa está construido o codificado en un lenguaje de programación. Si bien de cualquier algoritmo o de la mayoría de cualquier algoritmo construido en pseudocódigo se puede pasar al lenguaje de programación deseado, hay que hacer la aclaración para poner de un lado los algoritmos y el pseudocódigo, del otro lado los lenguajes de programación y los programas. La forma en que se realiza la asignación es colocando a la izquierda el nombre de la variable y a la derecha una expresión. ¿Qué expresión podemos tener aquí? Y bueno, la expresión que podemos tener es como las expresiones vistas anteriormente. Podemos tener expresiones de tipo aritméticas, expresiones lógicas, expresiones de tipo de carácter, y también podemos tener datos numéricos, datos lógicos o datos de tipo carácter. La forma en que se asigna una variable en forma genérica, en pseudocódigo, es nombre de variable, se le asigna una expresión, y en Pascal, por ejemplo, sería nombre de variable, 2 puntos igual, y la expresión que voy a asignar. A la derecha podemos ver claramente cómo las variables son vistas como contenedores. En este caso, el que está a la derecha como un contenedor que va a almacenar un número entero, y la que está a la izquierda un contenedor que va a almacenar una cadena o string. Y en la parte inferior aparece un pequeño algoritmo de asignación en donde se realizan 2 asignaciones de datos, y la tercera asignación es una expresión en donde intervienen 2 variables, A y B, que se suman para dejar su resultado o guardar su resultado en la variable C. Claramente acá podemos ver que estas expresiones serían datos simples, y en la que se encuentra en la línea número 4 es una expresión de tipo matemática en donde intervienen 2 variables. Siguiendo con las operaciones que podemos realizar y que están vinculadas también a los datos y a las variables y constantes, podemos encontrar operaciones de entrada, son las que nos permiten leer determinados valores y asignarlos a determinadas variables, también conocidas como operación de lectura, leer o read. Se pueden encontrar en los lenguajes de programación estas operaciones con su nombre en inglés. La operación de salida es la que permite enviar información a un dispositivo de salida, pantalla, impresora, etc. Y también se denomina como la operación de escritura. Esto ya lo podemos asociar al pseudocódigo, y también lo podemos asociar a un lenguaje de programación. En el caso de Pascal es write o su variante write-ln. A la derecha podemos ver un ejemplo de cuándo se necesitan operaciones de entrada y cuándo se requieren operaciones de salida. Claramente, cuando es necesario introducir datos, esos datos son solicitados por la computadora a través de operaciones de entrada, y cuando requerimos mostrar cierta información, es necesario utilizar operaciones de salida para que muestren la información o en pantalla o a través de una impresora.
En la parte inferior hay un pequeño código hecho en pseudocódigo, en donde claramente podemos observar que se solicita la edad a través de una operación de escritura. Eso haría que el mensaje aparezca en pantalla. Y posteriormente se utiliza una operación de lectura en donde el usuario puede cargar el dato de la edad y ese dato quedará posteriormente almacenado o guardado dentro de la variable edad. Acá vemos un caso particular y bastante utilizado en donde no solamente la asignación me permite guardar un dato o almacenar un dato dentro de una variable. También la operación de lectura me permite guardar un dato ingresado desde el teclado a una variable. Como pueden ver acá en pseudocódigo también se utiliza el punto y coma, es opcional, no necesariamente tengo que utilizarlo. Y después, bueno, aparece una estructura de decisión que todavía no hemos visto en detalle. Sí hemos visto que aparecen las herramientas que permiten hacer algoritmos, tales como el diagrama de flujo, el símbolo del rombo que permite tomar una decisión y que representa en pseudocódigo en particular a esta estructura de decisión, que evalúa, en este caso, puntualmente, si la edad introducida corresponde a o es mayor o igual a 18. En función de esta proposición que se evalúa en tiempo de ejecución, es que podemos determinar si se va a escribir un determinado mensaje u otro. Si la evaluación que se hace al ejecutar el algoritmo da verdadera en esta expresión que utiliza operadores relacionales, si da verdadero, se va a escribir usted es mayor de edad, y en caso contrario de que sea falsa, se va a escribir usted es menor de edad. Esa es básicamente la función de la estructura de decisión, tomar una decisión o un camino o el otro en función de la evaluación de una proposición. Recordemos que la proposición es, desde la óptica de la lógica proposicional, una oración declarativa de la cual se puede determinar si es verdadera o falsa. En este caso se utiliza un operador de tipo relacional para determinar si es verdadera o falsa. Bueno, ahí concluiríamos toda la parte de repaso y agregamos estas últimas operaciones con un poquito más de detalle. Nos detenemos y vamos a hacer algún ejemplo como para que quede claro. Antes de seguir y ver los ejemplos, si necesitan preguntar algo, los escucho, me pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono y preguntarme directamente. Cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Alguna duda? Yo, profesor, no me queda claro la operación de read, cómo se utiliza. El write sí, lo entiendo, Ajá. pero el read... Bien. La operación read o de lectura se utiliza habitualmente cuando tenemos que leer un dato desde un dispositivo de entrada, en este caso desde el teclado. Entonces, cuando se ejecuta esa operación, la computadora queda esperando al usuario, al que está utilizando el algoritmo, para que ingrese un dato. Una vez que termina de ingresar ese dato y presiona la tecla Enter, el dato queda almacenado en la variable que acompaña a la operación de leer. En este caso, en este ejemplo puntual, sería en la variable edad, que, como pueden percibir, no está definida, pero debería de ser una variable de tipo numérica. Ahora vamos a ver un ejemplo donde ustedes van a poder entender cómo es que se utilizan las operaciones de escritura y de lectura. Pero básicamente esa sería la forma en que se utiliza y lo que se espera. Ahora yo voy a mostrarles con PCIN. Creo que ahora están viendo la pantalla de PCIN, ¿puede ser? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo voy a armar un pequeño programa donde
o un algoritmo, mejor dicho, donde voy a ingresar dos números por pedidos al usuario, y esos dos números después, posteriormente, se van a intercambiar de lugar entre las variables que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, claramente voy a necesitar definir dos variables. Esas dos variables no las voy a asignar, porque la otra forma de asignarla es utilizando la operación de lectura, que es la que voy a preferir utilizar, y posteriormente voy a proceder a hacer el intercambio entre las dos variables con su información. ¿Sí? Entonces le voy a poner un nombre a mi algoritmo, ¿sí? Le voy a poner segundo algoritmo. Y a continuación dije que voy a utilizar dos variables. También voy a necesitar una tercera para hacer el intercambio, porque ya lo hemos visto dentro de algunos ejercicios que hemos hecho, ¿sí? Entonces voy a definir dos variables. Número 1, le voy a decir que sea de tipo numérica, en particular de tipo entera. Voy a definir número 2, también como tipo entera. Voy a definir una variable de tipo auxiliar, que va a servir para el intercambio, como entera también. Y ahora viene, en vez de utilizar una operación de asignación, voy a utilizar una operación de lectura. Pero antes de realizar una operación de lectura, voy a escribir en pantalla qué es lo que pretendo que el usuario haga una vez que se ejecute la operación de lectura. Entonces voy a utilizar una operación de escritura, el escribir, para escribir un mensaje. Y le voy a colocar el mensaje: ingrese el primer número. El primer número entero le voy a poner. Disculpen que no puedo poner los acentos, pero bueno, voy a poner así no cometo el error. Entero. A continuación, voy a agregar dos puntos. Hay quienes se siguen sumando. Por eso por ahí me devoro un poquito, porque voy aceptando a algunos de ustedes que están intentando conectarse. Y ahora sí voy a utilizar un leer para pedirle al usuario que ingrese el dato que le estoy pidiendo en la línea 7, y posteriormente, una vez que quede ingresado, va a quedar guardado dentro de la variable N1. Lo mismo voy a hacer, sigo la misma operatoria para ingresar el segundo número. Utilizo también un leer para pedirle al usuario que ingrese el número. Y ahora, bueno, voy a hacer el intercambio de los valores. Entonces, aquí, ¿cómo hago el intercambio? ¿Quién me ayuda? Podría asignar a la variable auxiliar N1, por ejemplo. Bien. Utilizo la operación de asignación y asigno a la variable auxiliar N1. Luego, asigno N2 a N1. bien. Entonces, a N1 le voy a asignar N2. Y por último, me perdí. Le asigné un N1, ahí al auxiliar le tengo que asignar N2. al revés, a N2 le tengo que asignar el auxiliar. El auxiliar. ¿Está? Así quedaría guardado el valor que guardé de N1 en N2. Bien, una vez que ya hice eso, ahora estoy en condiciones de mostrar por pantalla, con una operación de escritura, el valor que tiene N1 y el valor con el que quedó N2, ¿sí? Entonces,
el primer número. No hay nada, porque pues, como para que estén engañando a la gente, pues como que Ahí por favor cierren el micrófono. Ahí está, ya se lo cerré. Ahora el primer número es, pongo N1, escribir. El segundo número es ahora, coma, N2. ¿Sí? Entonces, cuando ejecutemos esto, este algoritmo va a seguir la secuencia de arriba hacia abajo y voy a hacer, en vez de una ejecución rápida, una ejecución paso a paso para que ustedes vean qué operaciones se están ejecutando. Se va a abrir en pantalla. ¿Ven una pantallita que aparezca o no? Sí, Una pantalla Sí, negra sí, que se ve. dice ingrese el primer número entero. Bien, Sí. ahí voy a Sí, sí. ingresar un número, supónganse que ingreso 10. Escribí recién en el teclado 10. Cuando presiono la tecla Enter, fíjense qué va a pasar con la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Terminó de ejecutar el leer N1 y pasó a escribir ingrese el segundo número entero y ahora está ejecutando el leer N2 y está esperando que yo ingrese el siguiente número. Ingreso el siguiente número, presiono la tecla Enter y continúa la ejecución del programa. Terminó haciendo el intercambio de los valores y mostrándome, ¿sí? El primer número es ahora 50 y el segundo número es ahora 10. Ustedes no alcanzan a ver que yo escribí los valores por el teclado, pero los he estado escribiendo. Yo escribí 10 y presioné Enter, esperé que me pida el segundo número y escribí 50 y presioné Enter. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Consulten. No, se entiende, se entiende. Mirta, vos que me Sí, habías sí. preguntado por el leer. sí, ahora entiendo. Bien. Esta es otra forma de asignar el valor a una variable. ¿Sí? ¿Qué sucede? Muchas veces un algoritmo requiere que los datos sean ingresados porque no se saben con anticipación. Es el caso, por ejemplo, del algoritmo